Bienvenidos a Historia Humana Podcast. Este es el episodio número 17. Nos embarcaremos en un viaje por la cuna de una de las civilizaciones más duraderas y complejas de nuestro planeta. Hablaré sobre el origen de China, los Shang, los Zhou, en fin, iremos hasta el año 200 después de Cristo y luego nos centraremos en el confucianismo. Comencemos. Cuando usted piensa en los orígenes de una gran civilización, probablemente imagina mitos y leyendas. Pues bien, la primera dinastía china, la Shang, fue considerada durante mucho tiempo una leyenda, al igual que la anterior dinastía Xia. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos en el norte de China, particularmente en la provincia de Henan, confirmaron su existencia, demostrando que ellos fueron quienes establecieron los primeros centros urbanos. Los Shang, que gobernaron aproximadamente desde el siglo XVIII hasta el siglo XI a.C., desarrollaron una sofisticada tecnología, notablemente el arte del vacío, ¿qué? Notablemente el arte del vaciado del bronce y lo que es crucial, la escritura, que se registró en los famosos huesos oraculares. Ya se me olvidó hasta leer. Imagínese una sociedad donde el líder político es también el sumo sacerdote. Pues así era el rey Shang, jefe secular y líder religioso. Su poder emanaba directamente de ser el descendiente de un ancestro común que se había convertido en el dios supremo llamado Di o Shangdi. Su economía se basaba en una agricultura sostenida, irónicamente con herramientas primitivas de piedra, lo que forzaba a los campesinos a sostener a una gran población con rendimientos bajos. Era una sociedad estratificada con una aristocracia, artesanos y, por supuesto, los campesinos en la base. El comercio ya era amplio, tanto que utilizaban conchas del sur de China como moneda en un sistema monetario decimal. El poder y la religión estaban intrínsecamente ligados. Esas impresionantes vasijas de bronce que hoy vemos en los museos no eran meros objetos decorativos, eran herramientas centrales en los rituales de Estado y en el culto de los antepasados. Ahora, hablemos claro, esta etapa tiene una sombra oscura. Los sacrificios humanos masivos encontrados en los entierros reales de Anyang llevaron a algunos historiadores a teorizar sobre una sociedad esclavista en esta época, una interpretación que sigue siendo objeto de debate. La dinastía Zhou llegó para derrocar a los Shang alrededor del año 1027 a.C. Los Zhou, que probablemente venían de las zonas seminómadas del oeste, asimilaron rápidamente la avanzada cultural Shang, adoptando el bronce, la adivinación y la escritura. Pero su conquista necesitaba una justificación moral. Aquí es donde entra en escena el concepto fundacional de la legitimidad china, el mandato del cielo. Los Zhou, a través de la voz del duque Zhou, argumentaron que el cielo, el Tian o Shangdi, había castigado a los reyes Shang por su corrupción y les había transferido el mandato de gobernar. Piensa en esto como el ultimátum divino. Gobierna mientras sea justo y virtuoso, si no, el cielo lo castigará, y la rebelión de otro grupo se considerará justa. Para administrar su vasto dominio, los Zhou crearon el sistema conocido como Feng Jian, que se traduce a menudo como el feudalismo al estilo chino. El rey concedía territorio a sus parientes y vasallos, pero a diferencia del feudalismo europeo, este sistema se basaba más en lazos de parentesco que en contratos escritos. La tierra era comunal y no podía venderse, y los campesinos estaban ligados a ella. El poder central del rey Zhou se mantuvo firme durante el periodo conocido como Zhou Occidental, pero las cosas cambiaron drásticamente. Al volverse hereditarios los privilegios de los vasallos, la autoridad central se debilitó y las incursiones de pueblos no chinos, como los Rong, terminaron de resquebrajar el poder. Se inicia así el Zhou Oriental, un periodo de más de 5 siglos que se divide en dos grandes etapas. Primero, la época de primavera y de otoño,
un tiempo de intrigas y desorden donde la autoridad del rey se volvió puramente nominal. Surgieron estados independientes y la necesidad de defensa contra los nómadas fortaleció a estados periféricos como Qin, Chu y Qin. El cargo de Ba o jefe supremo temporal era necesario para coordinar la defensa y proteger las fronteras. Luego vino el sangriento y crucial periodo de los estados combatientes. Piense en eso como una carrera armamentística antigua, una era de luchas feroces por la supremacía entre 7 grandes estados. Esta competencia militar no solo trajo guerra, sino también una transformación social y económica sin precedentes. Se impulsó la agricultura intensiva, se desarrollaron vastas obras de irrigación, como el sistema de Li Bing en Sichuan, y el vaciado del hierro alcanzó un gran avance, estimulando la producción de herramientas. El feudalismo comenzó a desmoronarse. El mérito empezó a ser más valorado que el linaje. Surgió una nueva élite, burócratas y militares reclutados por su talento, quienes reemplazaron a la antigua aristocracia hereditaria. El estado de Qin, por ejemplo, bajo el legalista Shang Yang, aplicó reformas radicales. La tierra se hizo enajenable y la administración se centralizó en distritos llamados xian, dando un golpe mortal al sistema feudal. En medio de todo este caos político ocurrió una expansión de pensamiento filosófico político, las llamadas 100 escuelas de pensamiento. La China de aquel momento es comparable a la Grecia clásica, una época de efervescencia intelectual. El legado cultural de los Zhou incluye los 5 libros clásicos, que se convirtieron en la base de toda la tradición cultural china. El confucianismo exaltaba la virtud, el ren, la piedad filial, xiao, y la observancia de los ritos, li. Confucio o Confuci creía que la solución al caos radicaba en volver a las costumbres virtuosas del pasado y en un gobierno basado en la moralidad del soberano, no en la fuerza. Más tarde, Mencio añadiría a esta escuela la idea de que la naturaleza humana es intrínsecamente buena. Por otro lado, el daoísmo, con figuras como Lao Tzu, abogaba por una dimensión más individual, rechazando las restricciones sociales y buscando la armonía con el Dao, es decir, el camino natural del universo. Esta visión es complementaria más tarde con el concepto del yin y el yang. Finalmente estaba el legalismo, la escuela del pragmatismo radical, adoptada por el estado de Qin. Para figuras como Shang Yan y Han Feizi, lo que importaba era la ley, la técnica de gobierno y el poder. Abogaban por un gobierno centralizado y autoritario con leyes severas aplicables a todas las clases por igual. Si los estados combatientes fueron la forja, el imperio fue la espada que emergió de ella. El año 221 a.C. marca el inicio de una nueva era. El estado de Qin, impulsado por las ideas legalistas, unificó a todos los reinos y su rey Sheng se proclamó Shi Huangdi, el primer emperador. Así comenzó un imperio que en sus diferentes formas perduraría hasta el siglo XX. Sus consejeros, como Li Si, eran legalistas, lo que marcó el tono de su gobierno. El primer emperador no perdió el tiempo. Abolió el feudalismo de una vez por todas, centralizó el gobierno y dividió el territorio en 36 comandancias y distritos. Piense en este momento como el primer gran proyecto de estandarización global. Se unificaron las pesas, las medidas, la moneda, el ancho del eje de los vehículos y fundamentalmente la escritura, un factor crucial para la unidad cultural de un territorio tan vasto. Para defenderse de las incursiones de los Xiongnu del norte, Shi Huangdi emprendió la construcción de la primera versión de la Gran Muralla, una obra monumental que requirió el servicio forzado de miles de personas. De hecho, estas grandes obras, junto con la construcción de su famoso mausoleo de terracota, oprimieron severamente al pueblo con un trabajo extenuante. Lamentablemente, su gobierno también es recordado por un acto de represión intelectual. Influido por el legalismo que veía a los intelectuales confucianos como una amenaza a la ley absoluta,
Shi Huangdi ordenó la tristemente célebre quema de libros y la ejecución de letrados. Este es sin duda el peor ejemplo de inquisición literaria en la historia china. El gobierno de Qin fue paradójicamente demasiado eficiente y demasiado cruel. La pérdida de privilegios de la nobleza, los altísimos impuestos que llevaron a los campesinos a la esclavitud y la severidad del código penal causaron un descontento masivo. Tras la muerte del emperador, el caos fue inevitable y el imperio Qin cayó rápidamente. Sin embargo, el molde imperial ya estaba hecho. La dinastía Han que le siguió duró 4 siglos y fue la que verdaderamente sentó las bases institucionales de China, tanto que el grupo étnico mayoritario de China se llama hoy el pueblo Han. El fundador de Han, Liu Bang, conocido como Han Gaozu, aprendió de los errores de Qin, atenuó las leyes severas y bajó los impuestos. La economía estaba sufriendo, así que liberó a los campesinos endeudados para que volvieran a sus labores productivas. Aunque al principio se estableció un sistema dual, reinos feudales al este y control centralizado al este, fue el emperador Wudi quien consolidó el imperio. Para acabar con los focos de poder feudal, obligó a que las tierras se dividieran entre todos los hijos varones, fragmentando así los grandes dominios. Bajo Wudi se tomó una decisión trascendental. El confucianismo fue adoptado como la doctrina oficial del Estado. Esto significó el ascenso de una nueva clase, los letrados burócratas. El Estado necesitaba funcionarios educados y virtuosos, por lo que Wudi fundó una universidad y promovió el reclutamiento por mérito. La base de este Estado agrario burocrático era una agricultura intensiva que sostenía a una población en crecimiento. El Estado, por cierto, estableció monopolios sobre productos lucrativos como la sal, el hierro y el vino y controló el comercio. A nivel internacional, Wudi también fue un visionario. Expandió la influencia china en Asia Central para contrarrestar la amenaza de los Xiongnu del norte, lo que resultó en la apertura del vasto comercio conocido como la Ruta de la Seda. Además, las relaciones con los vecinos se formalizaron a través del sistema tributario, una extensión de la estructura confuciana, la relación de soberano a súbdito a la esfera diplomática. Ahora pensemos en la administración. El emperador conocido como el Hijo del Cielo era la máxima autoridad, asistido por un canciller, un secretario imperial y el gran comandante. Este aparato burocrático resultó ser increíblemente duradero, marcando la pauta para la administración imperial por el resto de la historia china. Hubo una breve interrupción en la dinastía Han a principios del siglo I de nuestra era. Wang Mang usurpó el trono e intentó una serie de reformas radicales, como la nacionalización de tierras basándose en lo que él consideraba un ideal confuciano. Sin embargo, la corrupción, la resistencia de los poderosos terratenientes y, sorprendentemente, desastres naturales como el cambio del curso del río Amarillo provocaron el colapso de sus reformas. Esto culminó con la rebelión de los Cejas Rojas y la dinastía Han fue restaurada. El periodo final, conocido como Han Oriental, vio cómo el poder central se debilitaba a favor de los grandes clanes terratenientes cuyos latifundios se volvieron casi independientes. En la corte, la influencia de las familias políticas y de los eunucos creció enormemente, lo que desencadenó luchas sangrientas por el control administrativo. Todo este descontento popular, impulsado por el deterioro de las condiciones y la influencia de sectas daoístas, condujo a grandes sublevaciones campesinas, siendo la más famosa la de los turbantes amarillos, cuyo ejército llegó a tener cientos de miles de miembros. A pesar de su decadencia política, la era de Han fue fundamental para consolidar la cultura china, fusionando el confucianismo con las escuelas del Yin Yang y los 5 elementos, creando una cosmología orgánica que entendía al emperador como la imagen del cielo en la tierra. El mayor legado cultural fue el desarrollo de la historia, como un género formal y oficial, gracias a la monumental obra de Sima Qian, el Siji o Crónica del Historiador, que sirvió de modelo para todas las historias dinásticas posteriores. También fue en esta época, en el primer siglo después de Cristo, que se inventó el papel y el primer sismógrafo.
La dinastía Han Oriental terminó en un caos incontrolable, dominado por caudillos militares, siendo Cao Cao el más destacado. Este periodo de desorden condujo directamente al inicio del famoso periodo de los tres reinos. El modelo de Estado chino, un Estado agrario burocrático, donde la tierra era preciada y el poder central era un constante campo de batalla contra los terratenientes, quedó firmemente establecido. Ahora, después de analizar los cimientos dinásticos y la fundación del imperio, pasemos a explorar en detalle la ideología central que daría forma a toda esta estructura, el confucianismo. La tradición que conocemos en Occidente como confucianismo se presenta ante usted no solo como una filosofía, sino también como una de las principales tradiciones religiosas del mundo. Su fundador, Confucio, nacido alrededor del año 552 a.C., es visto generalmente no como un salvador, sino como un sabio maestro o supremo sabio, cuya vida estuvo dedicada a la enseñanza y a la exploración de los principios que rigen la vida justa, algo que recuerda un poco el episodio anterior sobre la India. Hablemos de cómo se llama realmente esta tradición. El nombre occidental confucianismo fue acuñado por los jesuitas en el siglo XVI. Sin embargo, en Asia Oriental se le conoce más precisamente como Ru Jia, la escuela de eruditos, o Ru Sue, el aprendizaje de eruditos. Esto nos dice mucho, ya que la tradición Ru probablemente existía antes de Confucio como un grupo de profesionales especializados en prácticas ceremoniales. Confucio, que vivió durante la época caótica de primavera y otoño, se dedicó a restaurar el valor de los rituales y a promover las reglas de la propiedad, buscando un gobierno basado en la virtud moral. El confucianismo no es una filosofía estática, ha pasado por varias fases de desarrollo. La etapa de formación tuvo lugar durante el tiempo de Confucio y sus seguidores, donde se estableció el núcleo de la doctrina. Luego vinieron los grandes pensadores, Mengzi, quien sostuvo una postura idealista al afirmar que la naturaleza humana es intrínsecamente buena, y Sun Tzu, el racionalista, que argumentó que la bondad es el resultado del esfuerzo y la educación. Después de ser perseguido por la dinastía Qin, el confucianismo entró en una fase de adaptación. Se recuperó y se fusionó con elementos de sus rivales, como el legalismo, el daoísmo y las doctrinas cósmicas del yin-yang y las cinco fases. Este proceso fue crucial, pues culminó con Dong Zhongshu y el establecimiento del confucianismo como la ortodoxia estatal oficial durante la dinastía Han, como ya vimos. Pero la historia no termina ahí. Cuando el budismo y el daoísmo se volvieron grandes competidores, la tradición confuciana experimentó un profundo renacimiento o transformación durante las dinastías Song y Ming, dando origen al neoconfucianismo. Piense en esto como un upgrade filosófico. Pensadores como Zhu Xi sistematizaron el aprendizaje del principio, dotando al confucianismo de una metafísica más robusta para competir con las ideas budistas. Por otro lado, la escuela idealista de Lu Xiuyuan y Wang Yangming se centró en la primacía del corazón o la mente, la fuente interior de la bondad. Simultáneamente, el confucianismo se expandió a lugares como Corea, considerado incluso su segundo hogar, y a Japón, donde influyó en el Bushido, el camino del guerrero. Finalmente, en la era moderna surgió un movimiento de renovación en respuesta a los desafíos de la cultura occidental, buscando adaptar esta antigua tradición a los valores contemporáneos como la ciencia y la democracia. Para comprender la visión confuciana del mundo, debemos centrarnos en los tres pilares de la existencia o los Sanji: el cielo, Tian; la tierra, Di; y la humanidad, Ren. El principio supremo que une toda es la unidad armoniosa del cielo y la humanidad, Tian Ren Heji. Primero consideremos el camino del cielo. El cielo es la fuente del poder trascendental. Puede ser interpretado como un ser supremo que otorga el mandato del cielo a los gobernantes, o simplemente como la fuente de los principios morales y la ley natural. Para los confucianos, el cielo es el garante final de la justicia y la virtud en el mundo. Luego está el camino de los humanos.
Este es el enfoque central de la tradición y se manifiesta en la humanidad y la rectitud. La moralidad no es una obligación, es el camino hacia la trascendencia. La meta suprema es el autocultivo para transformar el yo. Como dijimos, sobre la naturaleza humana hubo debate. Si usted se pone del lado de Mengzi, usted cree que el mal surge simplemente del subdesarrollo de una naturaleza intrínsecamente buena. Si está con Sun Tzu, cree que la naturaleza es maligna y que la bondad es un resultado arduo de la educación y el esfuerzo consciente. En el ámbito político, el gobernante debe actuar como el hijo del cielo, no como un tirano. Debe ejercer la benevolencia y la virtud, porque como dice la máxima confuciana, el cielo ve como ve el pueblo y oye como oye el pueblo. Es decir, el gobernante que es justo con su pueblo es el que está alineado con la voluntad del cielo. El concepto clave que une los tres pilares es la armonía. La armonía es un estado interior de equilibrio y propiedad. Piensa en una orquesta bien afinada. La armonía social depende totalmente de la armonía familiar, que es considerada la piedra angular del orden. La meta es resolver los conflictos a través del cultivo personal de la virtud en lugar de recurrir a la fuerza. El confucianismo es conocido como la tradición del ritual propiedad o Li-Hao. El ritual va mucho más allá de las meras ceremonias. Es un código moral y de normas sociales que conecta lo humano con lo espiritual. Dos elementos son esenciales para que un ritual sea genuino, la sinceridad y la reverencia. El sacrificio a los ancestros fue fundamental, pero esto evolucionó hacia un fuerte énfasis en la piedad filial, hacia los padres vivos. Para el confucianismo, la piedad filial es la cúspide de todas las virtudes, ya que le da al individuo un sentido de continuidad y eternidad a través de la familia. El aprendizaje es la vía principal para alcanzar la perfección moral. No se trata solo de ser un ratón de biblioteca. Es un proceso activo de cultivo cuyo objetivo es convertirse en la persona de virtud. El fin último del cultivo espiritual es la sabiduría, alcanzar la unidad con el cielo y la tierra. Esto se logra a través de sinceridad y prácticas como el sentarse tranquilamente, aunque éstas se distinguen de la meditación budista por su clara orientación ética y mundana. Para terminar, hablemos de la relevancia moderna. En China y Asia Oriental, históricamente el confucianismo, el daoísmo y el budismo han convivido en lo que se conoce como las tres doctrinas, equilibrando sus funciones sociales y espirituales. Aunque el confucianismo fue criticado en el siglo XX como un obstáculo para la modernización, piense en los llamados milagros económicos de Asia Oriental, hay un resurgimiento de esta tradición, ya que sus valores, la responsabilidad, la honestidad, la confianza y la educación, son considerados por muchos elementos impulsores de las economías modernas. El confucianismo nos ofrece una ética de la responsabilidad profunda. Su fe es fundamentalmente antropocéntrica, lo que significa que la responsabilidad de construir un futuro mejor y una sociedad justa está completamente en manos de los seres humanos. Como ya hemos visto, el confucianismo no es un bloque monolítico, es una tradición viva que transformó para sobrevivir. Este dinamismo se puede entender a través de sus principales escuelas de pensamiento, las cuales se enfrentaron y adaptaron a lo largo de los siglos. El confucianismo en formación tuvo su explosión intelectual durante el periodo de los reinos combatientes. En este caos, la doctrina de Rum se definió por contraste, ofreciendo una alternativa al anarquismo daoísta, al pesimismo y al utilitarismo legalista. Aunque encontramos la gran división fundacional, Mengzi y Zongzi, Mengzi, un seguidor del nieto de Confucio, es el gran idealista. Él creía firmemente en la bondad intrínseca de la naturaleza humana. Para él, el mal no es natural, sino que surge del subdesarrollo o la corrupción de esa naturaleza original. Piensa en esto como cuatro principios innatos que todos tenemos: compasión, vergüenza, respeto y el sentido del bien y el mal. Si usted riega esos principios, se convierte en un ser moral. Políticamente promovió el gobierno humano, basado en la virtud, pues él creía que el gobernante virtuoso sintonizaba directamente con el cielo. Su influencia fue tal que hoy se le venera como el segundo sabio.
En la otra esquina tenemos a Sun Tzu, el gran racionalista. Su visión era más dura. Sostuvo que la naturaleza humana es intrínsecamente mala, inclinada a la satisfacción de los deseos, como la discusión moderna europea, solo que 2000 años antes. Para Sun Tzu, la bondad es el resultado de la actividad consciente y de la educación, impuesta por los sabios a través de los rituales y la rectitud. Además, concibió el cielo no como un ser con voluntad o juicio moral, sino como una ley natural constante e impersonal, un enfoque que curiosamente influyó más tarde en los legalistas. Tras la persecución brutal de la dinastía Qin, que favoreció el legalismo, el confucianismo resurgió durante la dinastía Han, entrando en una etapa de adaptación. Para sobrevivir y prosperar, abrazó un sincretismo integrando elementos de sus rivales. El culmen de esta etapa fue Dong Zhuangzi, quien logró que el confucianismo fuera establecido como la ortodoxia estatal. Proporcionó una base teológica al sistema imperial a través de su doctrina de la mutua correspondencia entre el cielo y los humanos. Según esta idea, el cielo era la fuente de los principios morales y los errores del gobernante provocaban advertencias divinas como desastres naturales, obligándolo a la penitencia y la virtud. Piensa en esto como un sistema de checks and balances cósmico que legitima el imperio, pero también limitaba su poder a través del escrutinio del cielo. Más tarde, ante el estancamiento del escolasticismo durante la dinastía Wei y Jin, surgió el aprendizaje misterioso, a menudo llamado neo-daoísmo. Esta corriente reconcilió el confucianismo y el daoísmo. Figuras como Wang Bi y He Yan releyeron a Confucio, infundiendo el ideal confuciano con la metafísica daoísta de la no actividad, exaltando a Confucio como el sabio supremo que encarnaba la verdad sin palabras. En respuesta al predominio del budismo y el se me fue. En respuesta al predominio del budismo y el daoísmo, que habían ofrecido sistemas metafísicos y espirituales muy atractivos, el confucianismo experimentó un poderoso renacimiento entre las dinastías Shang y Ming. Aquí es donde nace el neoconfucianismo. Maestros como Shou Dunji y los hermanos Cheng dejaron de centrarse únicamente en la interpretación textual. El nuevo enfoque era el estudio de los principios fundamentales del principio, la naturaleza y la mente. Los hermanos Cheng definieron la tensión central de esta escuela, la lucha entre el principio celestial, que es la ley universal y suprema, y los deseos humanos. Esta tensión llevó a la separación de dos corrientes principales, ambas de inmensa importancia. Uno, la escuela racionalista, sistematizada por el maestro Xu. Él identificó el principio como la ley universal suprema, la forma ideal de todas las cosas, que se complementaba con la fuerza material, la sustancia de la que están hechas. El método de cultivo que promovió fue la investigación exhaustiva de las cosas. La influencia de Xu Qi fue tan grande que sus comentarios sobre los 4 libros se convirtieron en el estándar de los exámenes imperiales, asegurando su ortodoxia durante 800 años. Segundo, la escuela idealista, desarrollada por Wang Yangmin. Para él, el corazón-mente, el Shen, es el principio mismo. No hay necesidad de investigar las cosas externas. La verdad está dentro. Su postulado central era el conocimiento innato bueno, el cual debe ser extendido a todas las situaciones. Su credo más famoso era la unidad de conocimiento y acción. No sirve de nada saber qué es lo correcto si no lo lleva a cabo. Finalmente, en su etapa de variación, el confucianismo se difundió por el resto de Asia Oriental. En Corea, que a menudo se llama el segundo hogar del confucianismo, el neoconfucianismo de Xu Xi se convirtió en la ortodoxia estatal. Maestros coreanos como Ji Wan y Ji Yi profundizaron en los aspectos metafísicos de la doctrina, como el famoso debate de los 4-7, una discusión exhaustiva sobre cómo el principio y la fuerza material se manifiestan en las emociones humanas. Esta rigurosidad intelectual es lo que caracteriza a la beca coreana. En Japón, la influencia fue más práctica. El confucianismo se centró en la aplicación ética en la vida sociopolítica. El Shushigaku, la escuela de Shushi, enfatizó la lealtad y se convirtió en la filosofía oficial del gobierno Bakufu.
Incluso la escuela de estudios antiguos, que buscaba volver a las enseñanzas pre-neo-confucianas, aplicó la ética confuciana al camino del guerrero. Lo interesante del caso japonés es que el confucianismo fue visto como un motor ético compatible con el avance de la ciencia occidental y no como un obstáculo para la modernización. Si bien no está detallada en esta sección, la quinta y última etapa de renovación se inició en el siglo XX, donde el moderno neoconfucianismo ha buscado reinterpretar esos valores a la luz de la modernidad. Su supervivencia demuestra su notable capacidad para ofrecer una filosofía y una espiritualidad profundamente relevante para el futuro. Ahora hablemos del marco ético del universo, el Dao confuciano. Para entender el corazón de la tradición Ru, debemos de comprender su visión del universo, la cual no es mística sino profundamente ética. La visión confuciana del mundo se estructura alrededor de tres fuerzas o tres últimos, el cielo, la tierra y los humanos. Estas potencias no están separadas, trabajan juntas. El cielo genera la tierra, el cielo genera, la tierra nutre y los humanos, a través de su moralidad, perfeccionan todas las cosas. El concepto central que da cohesión a todo es el camino o Dao, la fuente de significado de la vida, manifestado en el hombre como la humanidad y la rectitud. El principio supremo que une todo es la unidad armoniosa del cielo y la humanidad. Piensa en esta unidad como un organismo inseparable donde la ética humana y la ley cósmica están fundamentalmente interconectadas. El camino del cielo es la fuente de la espiritualidad confuciana. Es un término ambiguo pero crucial. Se interpreta en al menos tres dimensiones. Primero, como el Ser Supremo, un Señor que gobierna y juzga los asuntos del mundo. Su voluntad es el mandato del cielo que legitima el poder del gobernante y actúa como garante final de la justicia. Confucio mismo confiaba en que el cielo sancionaría su integridad y su visión moral. Segundo, el cielo es visto como la fuente de principios morales. Su mandato se entiende como la voluntad del pueblo y los neoconfucianos lo identificaron directamente con el principio. Tercero, el cielo se interpreta simplemente como natural o ley natural, que sigue un curso constante e impersonal como el ciclo de las estaciones. Pensadores como Xunzi adoptaron esta perspectiva naturalista, argumentando que la fortuna o desgracia son resultados de las acciones humanas y no de la interferencia celestial. El camino de los humanos es esencialmente el camino de la vida moral. Su fin último no es una salvación exterior, sino la sabiduría, es decir, la manifestación máxima de la virtud. La virtud es la capacidad de transformación personal que permite al individuo alcanzar la unidad con el cielo y la tierra. El camino para lograrlo es el autocultivo y la reflexión interna, diseñados para desarrollar nuestro potencial moral innato. Aquí volvemos al problema moral fundamental, el debate sobre el bien y el mal. Para Menzi la naturaleza humana es fundamentalmente buena y el mal es una consecuencia del subdesarrollo y del abandono de ese corazón bueno. Como el dicho europeo, por lo menos es parecido a el humano es bueno, la sociedad lo corrompe. Pero para Chomsky la naturaleza más humana es intrínsecamente mala, nacida con inclinaciones egoístas. Rousseau. Por lo tanto, la bondad es el resultado de la actividad consciente, de la educación y del cultivo de una naturaleza adquirida, impuesta por los sabios para corregir los instintos. Digo Rousseau no porque sea Rousseau, sino porque es una más o menos, se puede hacer un paralelo con la visión de Rousseau, en el cual por eso piensa que debe haber entonces un Estado que controle esa maldad. Sea cual sea la postura en el gobierno humano, la política es una extensión de la ética. El gobernante, el Hijo del Cielo, debe modelar su conducta según el mandato celestial, lo que significa gobernar por la virtud. El cielo ve y escucha a través del pueblo, por lo que la legitimidad del gobernante se basa en su conformidad con las necesidades populares. Finalmente, el culmen del Dao confuciano es el camino de la armonía, donde el cielo y los humanos convergen. El concepto de armonía, asociado originalmente a la música, no es una simple uniformidad, sino la combinación ordenada de elementos diferentes que resulta en una unidad creativa. Su dimensión más alta es la unidad cielo-humanos, una correspondencia mutua donde los asuntos humanos reflejan los fenómenos naturales.
La armonía también implica una relación cooperativa con la naturaleza, abogando por el control y la utilización de la ley natural de acuerdo con sus leyes para proteger el medio ambiente. En el ámbito social, la armonía es la solución al desorden. Los conflictos se resuelven a través del autocultivo personal. La paz interior lleva a la paz exterior y la piedad filial considerada la virtud cúspide que estabiliza a la familia comunidad básica. En la política, la armonía social se mantiene mediante la virtud y la distribución justa de la riqueza, pues la tradición confuciana advierte que es mejor no preocuparse por la pobreza, sino por la distribución desigual. Esta fe es fundamentalmente antropocéntrica, poniendo la responsabilidad de co-crear un futuro mejor y justo directamente en manos de los seres humanos, como ya lo mencioné, y si hacemos un paralelo con la mitología mesopotámica, con la egipcia, pues vemos que la forma en que ven de cierta manera, aunque aquí no estamos hablando de dioses precisamente, pero igual es cierta manera la cosmología y la forma en que entienden el mundo, es diferente a la mesopotámica y a la egipcia. En fin, el confucianismo es conocido como la tradición del ritual o la propiedad, un nombre que subraya su compromiso con la ética práctica. El término central es li, ritual o propiedad, y su significado es inmenso. Originalmente se refería a los arreglos para servir a los dioses, pero evolucionó para abarcar las dimensiones religiosa, social y psicológica. Religiosamente, el Li es la forma de comunicar con los poderes espirituales mediante danza, música y ofrendas. Socialmente, es el principio que establece el orden y psicológicamente es la herramienta para armonizar los sentimientos y cultivar el carácter. El significado del sacrificio en esta tradición no es materialista. Lo crucial es el motivo virtuoso, la sinceridad y la reverencia. El sacrificio debe ofrecerse sin buscar nada que ganar. Confucio y sus seguidores interpretaron el sacrificio de manera profundamente humanística. Su función principal es la transformación ética y el refinamiento de la piedad humana. La máxima confuciana es clara. La condición del pueblo es lo que los espíritus toman en cuenta. Esto significa que la responsabilidad moral del gobernante es asegurar el bienestar popular antes de siquiera pensar en servir a los espíritus. Tres cultos principales conformaron la religión estatal confuciana. Primero, el sacrificio al cielo, el ritual más importante y privilegiado exclusivo del emperador, el Hijo del Cielo. Piensa en el significado de este acto. El emperador se sentaba en el trono mirando al sur, pero durante ese sacrificio debía mirar al norte, reconociendo su posición subordinada al cielo. Este acto era una rendición de cuentas que justificaba su poder soberano, pero también le recordaba su deber para con el pueblo, reafirmando el concepto de que el mandato del cielo se basa en el juicio moral. Segundo, el sacrificio a los ancestros y la piedad filial. El culto a los ancestros es la raíz de la cultura confuciana. A través del sacrificio, se creía que el pasado y el presente se reunían y que la vida del individuo adquiría un sentido de continuidad y eternidad al ser un eslabón indispensable en la cadena familiar. La piedad filial evolucionó de servir a los espíritus ancestrales a la veneración y servicio de los padres vivos, siendo promovida a la cúspide de todas las virtudes. No se trata de obediencia ciega. Confucio afirmó que un hijo debe amonestar a su padre si incurre en actos injustos, ya que la obediencia simple no constituye verdadera piedad filial. Tercero, el culto a Confucio. La veneración a Confucio evolucionó de la admiración de sus discípulos a un culto estatal oficial, honrándole con el título de El Sabio Perfecto, el antiguo maestro. Templos de Confucio se establecieron en cada ciudad, vinculados a las academias confucianas. El propósito de este culto es la reverencia moral y educativa. Los sacrificios no son adoración de un dios, sino actos para recordar la gran virtud de los sabios, emular prácticas de piedad filial y lealtad y reafirmar los principios de la gestión moral. La espiritualidad confuciana se centra en la autotransformación. El aprendizaje es visto no como una actividad académica, sino como un camino espiritual hacia la perfección moral. El objetivo es convertirse en una persona de virtud.
La sinceridad es el fundamento de este crecimiento y para los neoconfucianos es la esencia del sabio, el medio por el cual el ser se unifica con el universo. De hecho, influenciados por las prácticas budistas y daoístas, los neoconfucianos adoptaron la sentada tranquila, pero la reinterpretaron para que fuera orientada al mundo y a la ética, enfocada en preservar y nutrir la mente e investigando los principios del universo, en lugar de buscar el olvido o el retiro. El objetivo supremo del cultivo es alcanzar la condición de sabio, un estado de conciencia de la unidad con el cielo y la tierra, postulando que todos los humanos tienen el potencial para ser sabios. Para terminar, es crucial recordar que el confucianismo, el daoísmo y el budismo coexistieron y se les conoce como las tres doctrinas. El confucianismo se encargaba de proveer los principios morales para la vida social y política. El daoísmo y el budismo se ocupaban de los asuntos espirituales y psicológicos. Muchos eruditos creían que las tres eran esencialmente la misma verdad manifestada de diferentes formas. Esta interacción fue tan intensa que el neoconfucianismo se desarrolló absorbiendo metafísica del daoísmo y respondiendo a los desafíos filosóficos del budismo. Incluso el encuentro con el cristianismo, notablemente como con Matteo Ricci, buscó la adaptación de la fe a la ética confuciana, requiriendo el servicio al soberano, a los padres y a Dios. Sin embargo, esta cooperación fracasó debido al conflicto sobre la naturaleza del culto a Confucio y a los ancestros, que fue percibido por la Iglesia de Roma como incompatible con la fe cristiana. Hablemos de la era moderna y la relevancia que tiene globalmente. La llegada de las potencias occidentales al final del siglo XIX supuso una crisis profunda para China y forzó al confucianismo a un doloroso proceso de autorreflexión. De pronto, los académicos se vieron obligados a buscar respuestas sobre cómo mantener el poder moral y espiritual de su tradición frente al avance de la tecnología y las ideas europeas. Este proceso de renovación tuvo varias etapas. Primero, durante la transición del final de la dinastía Ming al principio de la Qing, los académicos se dedicaron al estudio evidencial de los clásicos, buscando el verdadero camino. Este nuevo aprendizaje se orientó a la utilidad social y la aplicación práctica, un esfuerzo por corregir el excesivo escolasticismo. Luego vino la confrontación con Occidente, visible en la Guerra del Opio. Intelectuales adoptaron la fórmula de que la cultura china era la sustancia y la tecnología occidental la aplicación. Incluso figuras como Kant, Zhou Wei intentaron sin éxito revivir el confucianismo como religión estatal. El momento más crítico fue a principios del siglo XX. El movimiento radical, conocido como Movimiento 4 de Mayo, promovió la idea de destrozar la tienda de Confucio culpando a la tradición por el fracaso de China. Esta crítica radical provocó una fuerte reacción, dando origen al neoconfucianismo moderno. Esta primera generación de pensadores, entre ellos John Shilley y Fun Yulan, se propuso dos tareas fundamentales: unificar la sabiduría interna, es decir, la moralidad con la capacidad externa, ¿ok? Es decir, el buen gobierno, y unificar el orden moral con el orden natural. El proyecto se desplegó con la segunda generación de académicos, quienes desde Hong Kong y Taiwán emitieron la Declaración de la Cultura China en 1958. En ella reconocieron las deficiencias de China en ciencia y democracia, pero sostuvieron que el confucianismo es compatible con ambos. Su objetivo es llevar a la sabiduría interna a las actividades externas, como la política y la ciencia, y contribuir a una unidad y armonía mundial. El confucianismo se enfrentó a tres debates centrales en la era moderna. El primero fue sobre el destino de China. Durante el siglo XX el debate fue extremo. ¿Era el confucianismo la causa del fracaso de China o su única salvación? La tesis de Max Weber, que sostenía que la ética confuciana inhibía el desarrollo del capitalismo, dominó por un tiempo. Sin embargo, la posterior coexistencia de capitalismo y valores confucianos en los llamados milagros económicos de Asia Oriental ha refutado esa idea. Y muchos estudiosos ahora sugieren que el confucianismo puede ser un factor positivo y una fuerza motivadora en el desarrollo económico.
El segundo tema fue la relación con la cultura occidental. Los neoconfucianos modernos señalan una diferencia fundamental. La cultura china se orienta al humanismo, la moralidad y la unidad, mientras que la occidental se inclina al materialismo, la ciencia y el individualismo. La modernización, insisten, no debe ser identificada con la occidentalización, sino con un proceso de recreación de los valores confucianos para la nueva era. El tercer debate crucial es sobre la modernización. Los críticos argumentan que el confucianismo se opone a la ciencia y la democracia. Los neoconfucianos responden buscando la presencia de un espíritu científico, derivado de la observación del patrón de los cielos y elementos democráticos en la tradición. Piense de nuevo en la máxima. El cielo ve como el pueblo y escucha como escucha el pueblo. Este principio se presenta como una teoría político-democrática inherente a la tradición. Para ser relevante en la política moderna, el confucianismo debe desarrollar sus elementos democráticos y corregir sus deficiencias autoritarias. Aunque gran parte de su antigua estructura social es obsoleta, los valores morales y espirituales del confucianismo persisten y son de vital importancia. El autocultivo como base para el gobierno sigue siendo un concepto político adoptado. La revitalización de valores como la responsabilidad, la honestidad y la confianza es vista como un impulso para las economías y la sociedad en general. El confucianismo hace una contribución única a una ética global al enfatizar la responsabilidad humana sobre los derechos individuales. Esta ética postula que el individuo es el centro de las relaciones, no para reclamar derechos, sino para enfatizar los deberes para con los demás. Esto se alinea con la búsqueda de un consenso internacional para una ética universal que promueva la coexistencia y la cooperación global. Finalmente, esta tradición ofrece un significado humanista de la vida. Su fe es fundamentalmente antropocéntrica, depositando la responsabilidad de un futuro mejor directamente en los seres humanos. El significado último de la vida se encuentra en la existencia ordinaria y en el servicio activo a la sociedad. Al vernos como socios de hecho co-creadores del cielo, el confucianismo nos dice que el cielo necesita nuestra participación activa para su propia autorrealización. Hemos viajado desde las primeras ciudades de la dinastía Shang hasta el ambicioso proyecto del neoconfucianismo moderno, viendo cómo una sola tradición ha moldeado la política, la moralidad y la vida social de China durante más de 2000 años. Si bien esta tradición surge en la misma época de caos que venimos tratando en la cronología, Mesopotamia, Egipto, los fenicios, entre otros, he decidido abordar de inmediato la trascendencia del confucianismo hasta la actualidad, dada su inmensa influencia, valga la redundancia. El mandato del cielo, las 5 relaciones y el concepto de la piedad filial no son meros artefactos históricos, son las fuerzas silenciosas que aún hoy influyen en el comportamiento y la identidad de Asia Oriental. Al final, lo que el confucianismo nos enseña es que el camino hacia la armonía social comienza siempre con el difícil pero esencial camino del autocultivo individual. En el siguiente episodio hablaremos posiblemente de los filisteos. Si crees que hay algo del mundo antiguo que no he tratado, lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima.